estar en este evento para mí pues ha sido, yo creo que una sorpresa bastante grande, muy grata. Realmente no me esperaba lo que vi, lo que estoy viendo. Realmente me sorprende mucho, me impresiona que estén tantos maestros, tantas maestras jóvenes, muchos de ellos, que los veo participar con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Y por otro lado, por lo que escuché en la comida que acabamos de tener con el secretario y sus colaboradores, pues veo que estas actividades de recrea son realmente una parte importante de un esfuerzo que me parece muy respetable del sistema educativo de Jalisco. También yo vengo de Uruguay, que es un país muy pequeño, y me impresiona, primero que nada, el tamaño, la cantidad de gente que hay, y me impresiona mucho, bueno, también como dice Felipe, me impresiona mucho el entusiasmo que hay, el ambiente, y muchos maestros jóvenes y maestras jóvenes. Y lo otro que me impresiona es mucho la diversidad de actividades que hay, la cantidad de cosas que he visto en los distintos stands y demás. Nada, como que hay mucho movimiento en muchos planos simultáneamente. Muy interesante la experiencia. A ver, en cuanto a qué aprendizaje sería fundamental evaluar en el marco de un currículo nuevo que se está tratando de implementar, yo comenzaría primero diciendo cómo creo que tendría que enfocarse un nuevo currículo. Y empezaría también diciendo qué no debe tener. A mí me parece que no debe tener muchos contenidos. Yo creo que un defecto muy grave, muy frecuente de los currículos mexicanos y de muchos países es la sobrecarga de contenidos que obligan a los maestros a pasar superficialmente por encima de todos sin profundizar en ninguno. Entonces yo creo que un buen currículo tiene que ser un currículo muy compacto, centrado en los grandes aprendizajes gruesos, fundamentales, en las grandes competencias que se tienen que alcanzar y no en un montón de detalles de contenidos. Y dejar a las escuelas y a los subsistemas que, de acuerdo con las circunstancias locales o las características de los alumnos, vayan priorizando qué contenidos cubrir y cuáles no cubrir, porque creo que es un error pensar que no hay que dejar nada fuera. Yo creo que hay que dejar muchas cosas fuera y centrarse en lo fundamental. Si estamos de acuerdo en eso, entonces, pues, ¿qué hay que evaluar? Pues lo fundamental. O sea, precisamente no hay que pensar en evaluar un montón de informaciones puntuales, a ver si el alumno recuerda un montón de datos, sino que lo que hay que evaluar es si desarrolló competencias complejas, si piensa, si razona, si infiere, si aplica en su vida lo que le están enseñando en la escuela, en fin. Por allí iría mi consideración. La pregunta sobre qué evaluar y enfatizar en la nueva reforma curricular, yo me sonreía cuando te hacías la pregunta, porque parte, y es lo que voy a exponer mañana, que en realidad lo primero que deberían hacer es no reformar el currículum cada 6 años aquí en México, porque han tenido la RIEB, después los aprendizajes fundamentales, ahora esta otra. Entonces, no, fuera de broma, porque en mi país pasa lo mismo. O sea, antes de que los docentes terminen de entender la nueva propuesta curricular, viene otra. Entonces es muy difícil mejorar la práctica y el trabajo en el aula si continuamente a uno le están cambiando las reglas. Pero además muchas veces el cambio termina siendo como muy cosmético, el docente tiene que usar palabras nuevas y no puede ahora hablar de competencias, tiene que hablar de otra cosa, pero o sea, creo que hay que tener cuidado con eso. Y en el fondo, creo que más allá de mirando los distintos diseños curriculares, hay como ciertos acuerdos básicos de qué es lo que queremos de los alumnos, un poco en la línea de lo que acaba de decir Felipe, de que
cada vez tenemos más claro que no se trata de que aprendan mucho contenido, muchas cosas de manera superficial, sino que profundicen en algunas cosas. Y a lo que decía Felipe me gustaría agregar dos cosas. Una es que lo más importante, y creo que lo que uno más debería promover y evaluar, es la motivación interna de los alumnos, el que encuentren la pasión en ciertas actividades o disciplinas. Digo esto porque muchas veces el sistema funciona demasiado sobre la base de la calificación como motivación externa. El alumno tiene que hacer tareas y demostrar que sabe para obtener una calificación, pero en realidad no trabaja en cosas que quiera realmente comprender y dominar. Entonces creo que eso es un elemento fundamental con el currículum anterior o con este, pero que lo importante es que creo que salir de esa idea de que todos tienen que aprender las mismas cosas y las van a aprender al mismo tiempo, sino que es importante que cada estudiante, cada joven, cada niño encuentre un área que le apasiona y la profundice. No todos van a ser buenos en todo. Y en ese sentido creo que la otra cosa que yo veo muy importante es esto de avanzar, en esa línea, avanzar cada vez más a trabajar en torno a proyectos, donde la tarea del estudiante no es tanto leer y recitar o demostrar que sabe, sino involucrarse en un proyecto que le interesa, que le implica buscar conocimiento, por cierto, pero donde tiene una producción, un trabajo que va a mostrar, que va a compartir a otros. Entonces creo que por ahí tenemos que ir y para volver a la pregunta tuya que era sobre la evaluación, creo que tenemos que acostumbrarnos más a evaluar a los estudiantes como parte de ayudarlos a mejorar en ese proyecto y no tanto para calificar. Bueno, yo creo que la pregunta realmente coincide con la anterior, ¿verdad? O sea, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro de que habría que evitar estar cambie y cambie el currículo, lo cual siempre se vuelve cosmético porque efectivamente se cambian cosas superficiales y se mantiene lo mismo, y de hecho el punto que yo mencionaba de la excesiva cantidad de contenidos suele agravarse porque cada reforma se añaden cosas y nunca se quita nada, porque además aquí en México, supongo que no nomás aquí, también en otros países, pero aquí, si un diputado creativo dice es que necesitamos meter educación financiera, pues ahora la educación financiera, y otro dice es que necesitamos, y le meten cosas superficiales. Entonces yo creo que no, que es fundamental concentrarse en lo básico, no en el sentido de lo más simple, de lo elemental, sino de lo fundamental, a sabiendas de que lo fundamental es complejo, pero en esas competencias complejas o aprendizajes complejos o como les queramos decir, y que entonces tanto la enseñanza como la evaluación tendrían que centrarse en eso. Y efectivamente la evaluación, si tomamos en serio la idea de la evaluación formativa, no con el propósito de poner una calificación que además suele ser muy arbitraria. Pedro dice que la calificación final sale como la alquimia del caldero de la bruja, en donde le echaba allí una pata de ratón y un pelo de rana y salía algo. Y dice, bueno, pues ahí está el maestro que aplicó unas evaluaciones parciales y las promedia, y luego dejó unos trabajos y les añade, y luego da un punto extra por buena conducta y quita otro por faltas, y sale un 8. ¿Y qué es ese 8? No es nada. O sea, cambiar ese concepto para ver. La evaluación nos tiene que decir qué sabe el chico, la chica, y qué le falta, para poder ver qué necesitamos hacer para ayudarle a que alcance lo que le falta. Y ponerle un número no tiene importancia. Si luego mejor se ponen letras o se ponen números, es lo mismo. Lo importante es eso. Y entonces, darle realmente a la evaluación un enfoque formativo, se verá el día que los niños
le pierdan el miedo a la evaluación. ¿Qué pregunta típicamente un estudiante en vísperas de un examen? Maestra, maestra, este tema, ¿va a venir en el examen? Y si la maestra le dice, sí, ni modo, voy a tener que estudiar. Si dice no, ay, qué bueno, eso me lo salto. No, ver la evaluación así, nada más para ver si paso o no paso y si me dan 10, 9 o 8, en lugar de ver, es que yo necesito que me digan dónde estoy, qué me falta y que me ayuden a alcanzar lo que me falta. Entonces la evaluación, a mi modo de ver, lo importante es que sea realmente formativa. Agregaría, a ver, una es que necesitamos pensar en modos de evaluación que no sean pruebas escritas. En que lo que hace el estudiante es demostrar lo que es capaz de hacer a través de exhibir o de lo que se llama, uno de los términos que se usan es exhibiciones de desempeño, donde yo lo que hago es mostrar lo que soy capaz a través de mostrar un proyecto en el que trabajé y contar lo que hice y lo que aprendí. O sea, creo que necesitamos pensar más la evaluación en torno a ese tipo de exhibiciones más que de una prueba formal. O sea, es una instancia donde el estudiante muestra a los demás, a la familia, a los compañeros, al resto de los colegas docentes, muestra qué es lo que aprendió durante el curso, pero en términos de mostrarlo a través de una producción o de un proyecto y no tanto de una prueba escrita. Y otra cosa que creo que necesitamos evaluar a nivel del sistema es la de darle seguimiento a en qué medida esto que decimos en el currículum está ocurriendo o no en las aulas. Es decir, creo que necesitamos pensar en términos de cómo evaluamos lo que es la experiencia cotidiana de los estudiantes dentro de las aulas. Cuáles son las actividades que hacen, qué tipo de tareas se les proponen. O sea, necesitamos poner el foco más allí a ver si realmente estamos avanzando en modificar la experiencia educativa en el aula o si nada más lo escribimos en el currículum, pero después más o menos las cosas se siguen haciendo siempre de la misma manera. Entonces, necesitamos pensar un mecanismo de evaluación que apunte a recoger lo que es la experiencia de trabajo en el aula de los estudiantes y a revisar qué es lo que los maestros y los profesores le están proponiendo a los estudiantes como actividad. Sí, perfecto. 95. Mazatlán. No, Mazatlán. En el Congreso del Comí. Sí, no, Manzanillo. Manzanillo. En el 2000, o 2001 pues, me parece. 20 años. 22 años aproximadamente. Bueno, yo desde que conocí a Pedro valoré mucho esa visión muy clara que tiene sobre cómo debe ser la evaluación y no nada más en abstracto, en teoría, sino llevándola a la práctica con formas de hacerlo, de trabajar con los maestros. Y desde un principio valoré mucho eso. Entonces, cuando eché a andar el INE, pues luego lo invité al Consejo Técnico del INE y allí estuvo mucho rato hasta que se acabó el INE. Y siempre me vi muy enriquecido por esa visión que tiene y que ha ido enriqueciendo y profundizando durante ya tantos años. Yo siempre disfruté mucho trabajando con Felipe. Lo que más dos cosas, a ver, que me llaman especialmente la atención. Una es la capacidad hasta como de ponderación, de calma. Siempre lo recuerdo en las instancias de debate dentro del INE, esa capacidad como de escuchar distintos puntos de vista y de reordenar, digamos, las cosas de manera de ir como avanzando colectivamente. Creo que tiene esa virtud de la ponderación, digamos, y de la calma. Y después lo otro que siempre me impresiona mucho de Felipe es su capacidad como de registrar o revisar una gran cantidad de información y de trabajos, artículos, etcétera, y ordenarlos de manera sistemática. O sea, Felipe es muy, en sentido como que es, no sé qué palabra usar, pero es como de
de manejar mucha información y de ordenarla y organizarla. Y tuve la oportunidad en estos años de quedarme una vez en su casa y estar en su biblioteca, que es muy impresionante cómo la tiene toda armada.